Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde te comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería y curiosidades para que tengas tu jardín más lindo cada día. Luego del episodio de la semana pasada que estuvimos con Fernando, vamos a retomar este tema que había quedado pendiente, que inicié hace 2 semanas sobre etnobotánica de lo sagrado, de este análisis comparativo entre mitos y leyendas vegetales tanto de Europa como de América. Y podríamos poner como título Raíces sagradas y terrores botánicos en la tradición europea en esta primera parte del episodio de hoy, porque la mitología vegetal europea está profundamente marcada por la herencia de los pueblos celtas, nórdicos y también, por supuesto, de los mediterráneos. A diferencia del enfoque coercitivo, estas tradiciones suelen centrarse en la planta como un receptáculo de divinidad, como un amuleto de protección o, en el caso de la mandrágora, un ser fronterizo entre lo humano y lo vegetal. Y comenzamos con una planta cuyo nombre común también se encuentra representado aquí en Mendoza en una planta epífita. Y me refiero a el muérdago, Viscum album, que representa uno de los mitos más persistentes de Europa occidental. Su naturaleza como planta hemiparásita, que crece en las ramas de los árboles como el roble o el manzano, sin tocar nunca el suelo, le otorgó una cualidad mística para los antiguos druidas de la Galia y Britania. Al permanecer verde durante el invierno, mientras su anfitrión parece morir, el muérdago se convirtió en el símbolo máximo de la inmortalidad y la regeneración del alma. Plinio el Viejo describió el ritual druídico en el que el muérdago era recolectado con una hoz de oro durante el solsticio de invierno. La importancia radicaba en que la planta no debía tocar la tierra para no perder sus facultades mágicas. Se creía que poseía la capacidad de curar cualquier veneno y otorgar fertilidad tanto a humanos como al ganado. Este vínculo con la fertilidad es el origen de la tradición contemporánea de besarse debajo del muérdago, no sé si te suena eso de haberlo visto en alguna película, una costumbre que se popularizó en Inglaterra del siglo XVIII y que simboliza la reconciliación y el amor duradero. En las culturas nórdicas, el muérdago estaba asociado con la diosa Freya y el mito de la muerte de Baldur, lo que reforzó su estatus como planta de paz y protección contra el mal. La siguiente planta, cuyo nombre a mí me suena no sé por qué a una película de Harry Potter, es la mandrágora, que se encuentra en el extremo opuesto del espectro místico y cuyo nombre científico es Mandrágora officinarum. La leyenda combina la botánica con el horror medieval. Debido a que su raíz suele bifurcarse imitando la anatomía humana, se creía que la planta era un ser vivo completo, con forma de hombrecillo o mujercilla. La superstición medieval afirmaba que las mandrágoras nacían de los fluidos masculinos de los ahorcados que fecundaba la tierra bajo el patíbulo. El mito más aterrador relacionado con esta planta es el de su extracción. Se decía que al ser arrancada de la tierra, la raíz profería un grito tan espeluznante que cualquier mortal que lo escuchara caería muerto o perdería el juicio instantáneamente. Y para evitar este destino, los buscadores de mandrágoras idearon un ritual complejo. Se tapaban los oídos con cera, hacían sonar cuernos para enmascarar el ruido y utilizaban un perro negro atado a la planta para que fuera el animal quien la arrancara, sacrificando su vida en el proceso. Una vez obtenida, la mandrágora funcionaba como un poderoso amuleto para atraer riqueza y salud, aunque su posesión era peligrosa, ya que se creía que traía desdicha a los demás habitantes de la casa. Y antes de cruzarnos el charco y venir para América, la siguiente planta es el roble sagrado y los rituales de pasaje. El roble común, el Quercus robur, no solo era el anfitrión preferido del muérdago, sino una entidad sagrada por derecho propio. En toda Europa, desde el País Vasco hasta Escocia, el roble fue utilizado como un mediador para la salud humana en ritos de pasaje y curación. Un rito particularmente extendido consistía en abrir o hendir el tronco de un roble joven
y pasar a niños que sufrían de hernias o raquitismo a través de la abertura. Este acto simbolizaba un nuevo nacimiento o la transferencia de la enfermedad del cuerpo del niño a la robustez del árbol. Después de pasar al niño, las dos partes del árbol se volvían a unir y se sellaban con barro. Si el árbol sanaba y seguía creciendo, se consideraba que el niño también se curaría. El roble representaba la estabilidad y la conexión directa con los dioses, actuando como un puente entre el mundo terrenal y el espiritual. Incluso con la llegada del cristianismo, muchas de estas prácticas se mantuvieron bajo la superficie, fusionándose con festividades como la de San Juan o Pentecostés. Y antes de cruzar el charco, te recuerdo a nuestro gran patrocinador, personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de toda la península ibérica. Así que si en esta primavera que ya se asoma necesitas algún tipo de insumo para mejorar las plantas, para nutrirlas, para hacer que crezcan fantásticas o incluso para decorar tu jardín, ¿a dónde vas a ir? A la tienda de mi amigo Fernando, personalgardenshopper.es. Y ahora sí, ya en América, la planta como sustancia del ser y del regalo divino. A diferencia de las leyendas europeas que a menudo presentan a las plantas como herramientas mágicas o seres exteriores al hombre, los mitos americanos tienden a integrar la botánica en la esencia misma de la humanidad. En las cosmovisiones mesoamericanas y andinas, el hombre no solo usa la planta, sino que está hecha de ella. Comencemos por el hombre de maíz y la antropogonía maya. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quiché, narra el proceso de creación de la humanidad de una manera que subraya la importancia del maíz, sea maíz, como sustancia vital. Después de que los dioses fracasaron intentando crear hombres de barro y de madera, los primeros no tenían forma, los segundos no tenían alma ni memoria, encontraron en la montaña de Paxil el maíz blanco y amarillo. La deidad Uxmucané molió el maíz 9 veces y de esa masa divina se formó la carne de los primeros 4 hombres reales, Balam Quetzé, Balam Acab, Maucutá e Iquibalam. Para los mayas, el maíz no es solo un alimento, es la esencia que permite al hombre tener entendimiento y rezar a sus creadores. Este vínculo es tan estrecho que en la cultura contemporánea maya y tojolabal se cree que el maíz tiene un corazón o alma, que siente el trato del agricultor. Cosechar el maíz se percibe simbólicamente como cortarle la cabeza a una deidad que se entrega voluntariamente para que el hombre viva. Y ahora, si te digo el nombre científico de la siguiente especie que nos visita, seguro que ya sabrás el nombre común. Me refiero a Theobroma cacao. Sí, el cacao, que ocupa un lugar central en la mitología azteca y tolteca. Se considera un regalo del dios Quetzalcóatl, quien robó el árbol del paraíso de los dioses para dárselo a los humanos y así permitirles estar bien alimentados, sabios y capaces de dedicarse a las artes y a las ciencias. La leyenda cuenta que Quetzalcóatl pidió a la diosa Xochiquetzal que adornara el árbol con flores hermosas y a Tlaloc que lo regara con su lluvia. Sin embargo, el cacao tiene una faceta oscura vinculada al sacrificio. Su color rojizo, potenciado ritualmente con achiote, lo convertía en un sustituto simbólico de la sangre. En ciertos rituales mexicas, el chocolate se preparaba con el agua utilizada para lavar los cuchillos de obsidiana que se empleaban en los sacrificios humanos, obteniendo una conexión directa entre el consumo de la bebida y la deuda de sangre con los dioses. Esta planta era tan valorada que funcionaba como moneda de cambio. Se dice que el emperador Moctezuma acumulaba fortunas medidas en millones de almendras de cacao, subrayando que en América la riqueza crecía literalmente en los árboles. Y aquí hago un breve paréntesis para pedir disculpas formalmente por mi pronunciación de estos nombres asociados a la historia y la cultura de este país tan lindo que es México. Y en las regiones del sur del continente, una leyenda guaraní habla de la yerba mate, Ilex paraguarensis,
Con la yerba mate se ofrece una visión más suave y social del mundo vegetal. La historia narra que Yassi, la luna, y Araí, la nube, descendieron a la tierra en forma de mujeres para conocer la selva. Tras ser salvadas de un jaguar por un anciano cazador, fueron acogidas en su casa con la mayor generosidad, a pesar de la pobreza de la familia. Como recompensa a esta hospitalidad, Yassi hizo brotar frente a la vivienda una planta nueva, cuyas hojas, al ser tostadas y preparadas en una calabaza, tenían el poder de eliminar la fatiga y unir a las personas en un lazo de amistad. El mate nació así como un regalo de la luna, convirtiéndose en un símbolo de fraternidad y reciprocidad que sobrevive hasta hoy en Paraguay, en Argentina, Uruguay y Brasil. La deidad Ka-Yari es considerada la protectora de los yerbales, una mujer hermosa que susurra a las plantas para asegurar su crecimiento, a quien los trabajadores confían su alma. Y la última planta que traigo hoy a este episodio es el pehuen, la Araucaria araucana, que está vinculada al pueblo mapuche y es el eje central de su subsistencia y espiritualidad. Durante mucho tiempo los mapuches consideraban que el fruto del pehuen, el piñón, era sagrado y no debía ser consumido, incluso en épocas de hambruna, por temor a que fuera venenoso. La leyenda cuenta que ante la desesperación de su pueblo, un anciano desconocido, una manifestación de la deidad Nehuelchen, se le apareció a un joven buscador de comida y le reveló que los piñones eran un don para la vida. El anciano le enseñó a hervir y a tostar los frutos, transformando una planta que solo era objeto de culto en el sustento principal de la nación pehuenche. Hoy en día el piñón sigue siendo el centro de ceremonias de agradecimiento a la tierra, como el guillatum, donde se ofrenda una bebida fermentada llamada mudai, hecha a base de este fruto. El pehuen es visto como un símbolo de resistencia, habiendo sobrevivido millones de años, y su preservación se considera vital para la identidad del pueblo mapuche. Y con esto terminamos por hoy. Espero que te hayan gustado todas estas historias recopiladas. Por supuesto que si tenés alguna historia para compartir o alguna planta de la cual querés que hable, déjamelo en un comentario para que yo pueda después recuperarlo y así seguir construyendo contenido gracias a vuestros intereses. Con esto entonces me despido. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.